Y has sido probablemente una de las personas que más han influido en el sector del gas dentro del país. Y pensé que qué mejor sector que la energía para poder crecer profesionalmente. Pues un barco de gas natural, estás hablando de 50 millones de dólares cada barco. Pero para mí la rigurosidad, ser muy riguroso con todas las políticas, pero el otro es trabajar en equipo, ¿no? En un consejo durísimo de 3 horas sufrí ataques, pensaba que eran contra mi persona y lo pasé fatal, que pensaba que estaba a punto de darme un infarto, verdaderamente empecé a notarme mal físicamente, sobre todo porque no había sido capaz de interpretar que no era yo el que estaba atacando, era el profesional que representaba una determinada corporación. Es que me aburría y fui, negocié con Cepsa y salí, que no quería trabajar para otra empresa, ni para una consultora, ni para una empresa. Dedicarme a proyectos que son muy técnicos, muy tecnológicos, me seducía muchísimo y verdaderamente estoy disfrutando una barbaridad. Cada proyecto es completamente diferente y al final tienes que ir montando cada proyecto como si fuera un puzzle, en función de las condiciones también de lo que te pide cada administración. Y sin residuos no hay nada. Creo que además es importante que ellos se consideren importante dentro del proyecto, que el proyecto ellos van a ser uno de los principales beneficiados. Se podría decir que tu mayor salto al vacío ha sido el emprendimiento. De hecho, es lo que más vértigo. Yo creo que una de las cosas que más me arrepiento es no haberlo dado 3, 4, 5 años. Trading exactamente igual. Para mí es un trabajo muy técnico. Cómo valorar las opciones, cómo gestionar los riesgos y los diferentes instrumentos que tienes para gestionar. En el 2030, entre Estados Unidos y Qatar, tener un 70% de toda la cuota de toda la oferta de GNL del mundo. Pues una aliada histórica precisamente con el primer barco que trajimos de Argelia. Era el primer barco fuera del mercado liberalizado. El barco llegó a Barcelona, hubo un serio riesgo de que ese barco no se descargase. ¿Cuánto era lo que costaba el contenido del barco? Era un barco pequeñito, 50 millones. Yo creo que las empresas de energía lo que se tienen que hacer es mirarse al interior, qué es lo que queremos, transmitir una imagen verde, porque esto nos puede rentar, o queremos ser algo más. Muchas tienen que plantearse que tienen que tener un rol de liderazgo en todo ese tema de transformación del modelo energético hacia un modelo más verde. Y lo que veo es muchas veces todo lo contrario. Veo la palabra en inglés, el greenwashing. Muchísimo greenwashing, casi desde la entrevista. Y fue la entrevista lo que me hizo cambiar. Y desde un momento, este tío ha estudiado lo que hacemos, clarísimamente va a tener una iniciativa. Creo que las empresas ahora y siempre lo que han buscado es talento. Yo os animo a que os sigáis formando y cada vez más. Y la formación siempre os va a ayudar. Que os mostréis flexibles a cualquier oportunidad. Que no descartéis nada, que tenéis tiempo para equivocaros, que sobre todo intentéis mejorar cada día un poquito. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, encantado de compartir ese ratito. Fantástico. Y estar aquí en la escuela. Qué bueno. En primer lugar, darte las gracias por estar aquí. Eres una persona ocupada, tienes un montón de proyectos y además tu trayectoria profesional avala el hecho de que estés aquí, evidentemente. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus orígenes? Sí que es verdad que has llegado a ser director de Cepsa Gas, ahora estás por tu cuenta emprendiendo con otros compañeros también potentísimos del sector y has sido probablemente una de las personas que más han influido en el sector del gas dentro del país. Pero antes de eso, ¿cómo empezaste? Mis orígenes. Cuando salí de la universidad, acabé mis estudios, tuve la oportunidad de quedarme haciendo la tesis doctoral, pero quería empezar a trabajar en la empresa. Surgió una oportunidad casi prácticamente al principio en una empresa de energía, en una gran corporación, y pensé que qué mejor sector que la energía para poder crecer profesionalmente, personalmente, y la verdad es que lo que me contaron pues me transmitió bastante ilusión, sobre todo porque ese primer trabajo también estaba muy relacionado con, inicialmente trabajé unos meses, muy poquitos, con una ingeniería de procesos, como ingeniero de procesos en técnicas reunidas, pero cuando eres joven y empiezas a trabajar, desde el principio estás abierto a nuevas oportunidades. Me lo pasé bien en técnicas reunidas, pero enseguida surgió la oportunidad con esta gran empresa de energía, y además en un puesto de trabajo que me atraía muchísimo porque iba a poner en práctica
todo aquello para lo que había estudiado. Era en el centro de investigación de CEPSA, me informé un poquito, trabajaban en investigación de procesos, mi entorno de trabajo iban a ser las plantas piloto, entonces era como trabajar en una refinería, pero en un trabajo mucho más dinámico, porque estabas trabajando en isomerización, en FCC, con diferentes unidades, y me atrajo mucho la idea. Y la verdad es que pues esa parte fue muy importante en mi vida, fueron mis primeros años, hasta que en un momento también pues me di cuenta que faltaba un poquito. Ya dentro de una gran empresa decía, bueno, pues realmente yo te cuento mi experiencia porque así lo viví. Por supuesto. Ese trabajo era un reto técnico, pero lo que veía es que estaba poco integrado en lo que era la empresa, la corporación. Así que, bueno, pues voy a hacer un MBA, un máster en Dirección General de Empresas. Y creo que eso también me marcó bastante. Fue un año muy intenso. Yo creo que además estos MBAs, tal y como están estructurados, son de un mayor valor todavía para los perfiles técnicos, como el mío, porque aprendes de temas de marketing, por lo menos ahora a lo mejor dais más de temas de marketing, de temas de contabilidad, de temas de finanzas, de temas de recursos humanos. Yo eso en la carrera no lo había estudiado, entonces tuve la oportunidad de verlo y aproveché bastante el máster. Máster con todos los compañeros, yo creo que, no sé si es que nos comen el tarro o qué, pero salimos todos y dicen, oye, pues tenemos que ser emprendedores, tenemos que buscar una iniciativa empresarial, empezar una empresa juntos. Me continué viendo y reuniendo con bastantes compañeros para montar algo, algunas ideas teníamos, a mí me parecían buenas ideas también, pero de aquella estaba trabajando en CEPSA, tenía un buen salario. Decía, bueno, dejarlo todo para invertir lo poco que tengo y empezar en un proyecto, me pareció que no tenía ni la madurez de aquella necesaria, ni lo más importante, la red de contacto, las relaciones con el sector, eso me parecía clave. Y al final, pues bueno, decidí dejarlo pasar y centrarme en mi trabajo en CEPSA. Pero ese máster me sirvió para algo muy importante también, porque tomé el convencimiento de que era el momento de pensar en mi futuro profesional, desde ya, sin esperar más. Si quería seguir haciendo un trabajo técnico como el que venía haciendo, o prefería intentar algo pues, con un trabajo más corporativo, que posiblemente me permitiría mayor crecimiento, más variedad en los trabajos que podía hacer, que podría bueno, pues, aprender más con ese tipo de trabajo dentro de una corporación que con unas plantas piloto que, bueno, pues yo creía que al final me podía llegar a aburrir. Es importante que cada uno pensemos, en función de la edad que tenga, cómo se ve haciendo lo mismo dentro de 5 años o dentro de 10 años. Y tomé la decisión de cambiar. Seguramente estaba cambiando un reto técnico por un reto más personal, si quieres. Vale. Pero, y ese fue el primer cambio. Y luego, bueno, es verdad que la suerte pues hay que buscarla y hay que jugar a la lotería para que te toque. Pero yo considero que he tenido mucha suerte en todos los cambios y en mi carrera profesional. Surgió una oportunidad como para cubrir un puesto de trader de productos en CEPSA. Y sin saber muy bien el alcance de lo que era ese trading, lo que era ser un trader de productos, intuitivamente pensé que se podía ajustar muy bien a mis características personales, a mi perfil, porque siempre me ha gustado relacionarme con gente y siempre me ha gustado mucho trabajar en equipo y con compañeros. ¿En qué consiste esa labor de trader de recursos básicos? Porque muchas personas se le estarán imaginando como el típico analista financiero que está delante de una pantalla, a lo mejor estudiando los fundamentales, haciendo un análisis técnico incluso. Pues estaba en CEPSA, de aquella CEPSA no tenía gas natural, entonces yo empecé con la parte ligera del barril, básicamente a comprar naftas y a vender gasolinas. Es lo que hacía. Luego pasé a la parte pesada y lo que hacía sobre todo era vender fuel oil. Básicamente es mover cargamentos, cada cargamento pues en función de... son barcos con un valor muy grande también. ¿De cuánto estamos hablando? Vamos a volver al gas natural ahora mismo. Un barco de gas natural promedio, 165.000, 170.000 toneladas, al final viene a ser 3,5 millones de BTUs multiplicado por un precio que puede estar ahora
en torno a 12, 13 dólares millón de BTU. Estás hablando de 3,5 o 50 millones de dólares cada barco. Qué barbaridad. Donde el precio se mueve cada día, donde puedes tener fórmulas de precio diferentes a la compra y a la venta. Eso te genera unas enormes exposiciones que tienes que medir, que tienes que controlar y que tienes que gestionar usando futuros, usando los mercados de derivados. Es importantísimo esa parte del trading. Y eso es, yo creo que lo más importante de todo lo que aprendí en trader. Yo se lo he comentado antes a Álvaro, me sigo considerando un trader porque así ha sido la etapa que más me ha marcado en mi vida, lo que me ha hecho conocer a más gente, pero sobre todo a tener un pensamiento, como te decía, un pensamiento holístico de los riesgos, de su gestión, sabiendo que el riesgo al final es la suma de muchos pequeños riesgos también, pero que puede haber en algunos una cierta correlación y moverse en el mismo sentido. Entonces tienes que tener una idea muy clara de los riesgos de tu negocio, sobre todo riesgos financieros, me estoy refiriendo, riesgos de precio, no tanto operacionales, que esos, si tienes un contrato, pues en un contrato tienes que tratar de minimizar esos riesgos de operación. Pero los riesgos financieros es importante seguirlos, medirlos, gestionarlos correctamente y sobre todo tener una política de gestión de riesgos en tu empresa que tiene que definir en función del perfil de riesgo de la misma. Hasta aquí quiero llegar, a este nivel puede gestionar este riesgo. Al final lo que estás midiendo es el valor en riesgo de las exposiciones que tienes abiertas cada día. Entonces, eso para mí, te lo comentaba, a lo mejor es una manera de verlo diferente, pero si tú tienes un plan de negocio en una empresa, en la comercializadora de gas natural, y te plantean unos objetivos de crecimiento, ese crecimiento, si no es rentable, no sirve para nada. Entonces, la manera de tener un crecimiento rentable, para mí, sin medir ese riesgo y sin gestionar esos riesgos adecuadamente, bueno, pues es muy difícil. Puedes tener suerte o no, pero es muy importante esa gestión de riesgos. Y eso yo creo que me ha marcado en todos los puestos de trabajo en los que he tenido, tanto en CEPSA como fuera de CEPSA. ¿Qué crees que es lo que diferencia a una persona? Porque evidentemente no todo el mundo está hecho para gestionar ese tipo de situaciones y a lo mejor esos bandazos que puede llegar a pegar los precios de las cosas. ¿Cuáles crees que son las características principales y las más importantes que diferencian a una persona exitosa de una que no puede llegar a serlo en ese tipo de situaciones a lo mejor? Bueno, pues primero para mí la rigurosidad, ser muy riguroso con todas las políticas, ser consciente de los riesgos, hasta dónde puedes llegar, no puedes llegar. Estás trabajando para una empresa, pues al final tienes que estar muy alineado con las políticas de esa empresa, ser muy riguroso con todo eso. Ser muy cuidadoso es importantísimo en todo el tema de riesgo. Para mí, comentado, yo creo que una de mis principales características, aparte que como mi abuelo es que fue mi referente, pues no digo que sea un adicto al trabajo, pero me gusta trabajar mucho. Entonces, a él también, y de hecho, pues trabajó hasta el día que falleció. Para mí fue un referente. Pero el otro es trabajar en equipo no solo internos, que es importantísimo, pero ser capaz de trabajar con terceros como si un equipo externo fuera, ser capaz de construir unas relaciones win-win, ser capaz de construir esa confianza para, bueno, y que ellos estén convencidos de que tú no les vas a engañar, que no les vas a fallar. Eso para mí, el tema de trading, es esencial. Luego veremos en la comercialización de gas natural, eso por ejemplo es algo que valoran muchísimo los argelinos. En la comercializadora de gas natural de CEPSA, pues estaba CEPSA, era una JV, una sociedad que estaban como principales accionistas a partes prácticamente iguales, CEPSA, Total, ahora Total Energies y Sonatrach, la empresa estatal argelina. Con un argelino te cuesta muchísimo ganarte su confianza y curiosamente al final, bueno, son duros negociadores, pero una vez que prometen algo y acuerdan algo, lo intentan cumplir también. Entonces, sentir esa reciprocidad para ellos es muy importante y yo creo que eso es súper importante en la parte de trading. Y luego algo muy importante, no te lleves los problemas a casa, porque si te pones a pensar que tienes un barco en el agua que puede perder $1 millón de dólares o 2 millones o 3 millones de dólares en una noche, pues a lo mejor te asustas y entonces lo que hay que hacer es
se acaba el trabajo, me voy a casa, intento disfrutar de la familia, eso es esencial, si no, no vas a poder ser un trader, por lo menos en mi experiencia, es muy importante. Qué bueno. Qué bueno. Cuéntanos un poquito más de eso de los argelinos. ¿Cómo fueron esas negociaciones? O, bueno, si quieres, podemos seguir incluso un poco con cómo fue evolucionando tu carrera. Tú empezaste a hacer operaciones más pequeñitas, Sí. irías asumiendo más responsabilidades, poco a poco, construyes relaciones con el equipo, se va hablando bien de ti. Oye, Antonio, que es muy bueno, consiguiendo, yo qué sé, la confianza del inversor. Pues, ¿Qué fue la clave pues, para que tú fueras ascendiendo poquito a poco? Pues pasar de trading a gas natural, a la comercializadora de gas natural, casi me vino dado. Esa suerte que te decía que tuve, porque vino realmente de aquella, cuando yo empecé a trabajar en gas natural en Cepsa, no existía ese negocio en Cepsa. Empezamos desde cero. Había un director general, que luego acabé siendo muy amigo de él, era mayor, ya está muy jubilado y eso, pero vino a mí y me dijo, oye Antonio, quiero aprovechar tus conocimientos de trading, ¿te importa pues compaginar tu trabajo aquí como trader de aquella estaba haciendo fuel oil, la parte pesada del barril, con gas natural, ayudarme? Y dije, pues encantado. Digo, no hay nada, pues encantado. Y nos pusimos a viajar como locos a Argelia. Y te vas y la primera vez pues te reciben los argelinos diciendo estos de que van. Tuvimos que ir bastantes veces para ganarnos su confianza, pero estoy muy orgulloso y lo mismo empezamos a ver a clientes industriales. Era cuando el mercado se liberalizaba. Yo estoy muy orgulloso porque el primer contrato de acceso de terceros a la red con Enagas y con la distribuidora Gas Natural de aquella, ahora Nefgia, pues lo firmamos nosotros. Y el primer barco que vino de GNL, de gas natural licuado, a España fuera del monopolio, en el mercado liberalizado, también lo trajimos nosotros. Y bueno, esa fue la parte bonita. Luego enseguida, como los desafíos, pues tuve enormes desafíos, yo creo que fue una de las etapas, en Cepsa seguramente fue la etapa más exigente con toda seguridad, sobre todo los inicios. La comercializadora no existía, la comercializadora al poco tiempo, cuando empezamos a tener barcos, sin contrato y sin nada, simplemente empezamos a traer barcos, no sabíamos qué precio teníamos, cada vez nos lo decía Sonatra, pues el próximo barco a tal precio, bueno, vale. Pues montamos una comercializadora de gas en la que estaba Cepsa, en la que estaba Total Energies, ahora Total Energies y Sonatrach. Prácticamente conseguiremos a partes iguales. Ese ha sido para mí un gran desafío, tener que gestionar una empresa, bueno, inicialmente no, porque yo empecé como jefe de operaciones, luego como jefe de trading y al poco tiempo, eso sí, me promocionaron como director general, porque el director general durante los primeros años fue una persona que puso Total. Entonces, pues para mí fue un desafío enorme, pero fue una escuela también muy importante para mí, porque tuve que gestionar una empresa compartida por 3 empresas muy diferentes, con intereses muchas veces contrapuestos y con perfiles de riesgo totalmente distintos. La verdad, ¿qué puedo contar esa parte? Que de verdad no tenéis que ser capaces de aislar la parte personal de la parte profesional. Muchas veces, pues a mí me costó también, y recuerdo concretamente en un consejo durísimo de 3 horas, sufrí ataques. Pensaba que eran contra mi persona y lo pasé fatal. Me acuerdo que ese día tuve que coger un vuelo para ir a Roma, a Italia. Recuerdo que llegué completamente descentrado, completamente sobrepasado, casi me pego con el taxista porque no era yo. Y al día siguiente, bueno, tenía un montón de reuniones y lo tuve que dejar porque pensaba que estaba a punto de darme un infarto. Verdaderamente empecé a notarme mal físicamente. Y era, sobre todo, porque no había sido capaz de interpretar que no era yo al que estaban atacando, que no era mi persona, era el profesional que representaba una determinada corporación. Eso es importantísimo y esa es una de las enseñanzas que yo he sacado de esto también. Y luego también mucha mano izquierda, al final tienes que contentar a todos. Con los argelinos, pues yo creo que he acabado siendo amigo de argelinos. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo fue evolucionando culturas tan distintas, probablemente incluso formas de negociar totalmente distintas?
Pues sí, desde el principio es que cuando empecé a viajar a Argelia, pues había unos problemas de seguridad enormes. Llegábamos y te ponían a un tío con gabardina que ibas con tu seguridad, porque es verdad que estaban como una especie de guerra civil y era complicado, entonces te tenían que proteger bastante cuando ibas desde el aeropuerto hasta el hotel. Ibas bastante protegido, pero no te importaba. Al final eso es algo que ellos valoran. Si cuando te dicen vente a reunir aquí, tú dices que no, para empezar te miran de otra manera. Y después, como a lo largo de los años, pues negociando con ellos, porque en un contrato a largo plazo, pues hay revisiones de precio cada 2, cada 3 años. Pues ahí yo aprendí mucho de ellos en esas revisiones. Ellos son grandes negociadores, pero al final tienes un contacto tan estrecho y si demuestras fiabilidad y pueden confiar en que vas a responder adecuadamente, pues al final tienes mucho ganado con ellos. Pero si viene una persona nueva intentando, al fin no va a tener esa relación, les va a costar. ¿Cuál fue el punto de inflexión en el que te ganaste su confianza definitivamente? No lo sé. Fue progresivo, diría, entonces, ¿no? Efectivamente, fue progresivo. Y he estado con varias personas, con muchos directores, han cambiado los consejeros en Cepsa Gas Comercializadora, ponían 2, Cepsa ponía 3, Total ponía 3, pues han cambiado también con perfiles bastante diferentes, algunos financieros. Yo disfrutaba mucho más, desde luego, con los perfiles técnicos también. Pero bueno, también había que respetarles y saber que te van a intentar engañar y tú intentarles engañar también, pero bueno, no eso es parte del trabajo. Es parte del trabajo y es lo que había. Y yo creo que eso fueron en la comercializadora, para mí, fueron los principales desafíos, sobre todo. Luego hubo otro, pero ese no fue tanto, bueno, yo creo que ese fue el principal desafío personal, ser capaz de gestionar un entorno con accionistas tan diferentes y con culturas tan diferentes, como has dicho. Pero había otro personal también, pues que era cómo hacer crecer el negocio de un modo rentable. Lo que pasa es que si en lo otro no tuve demasiada ayuda, la verdad, en esto sí, porque como empezamos de cero, pudimos construir nuestro equipo. Desde el principio participé prácticamente en todas las elecciones de todo el personal de la comercializadora de gas natural y para nosotros la primera opción eran siempre ingenieros. ¿Por qué? Porque al final es que ese perfil técnico es muy necesario cuando vas a negociar con grandes o medianas empresas industriales a nivel de propietario, director de operaciones o director de compra. Para ellos es tan importante el coste, dentro de los costes operativos, el coste del gas natural. En muchas empresas era la propia propiedad la que negociaba los contratos, compras, director operativo. Y era importante para nosotros tener ese perfil técnico. Tuve muchísima ayuda, lo que pedíamos sobre todo era, aparte de buena base técnica, que esos todos la tenían, pues una sensación de si podían ser flexibles y sobre todo versátiles. Para mí eso es súper importante porque nos guste o no nos guste, es el mundo que nos ha tocado vivir y con esta globalización y con estos cambios, pues es que tenemos que acostumbrarnos a ese entorno tan volátil, tan cambiante, y esa parte de flexibilidad, versatilidad, puede hacer muchas cosas, es muy importante para mí. Y en eso tuve ayuda, fue otro desafío personal. Y crecimos desde nada a convertirnos en su momento en la cuarta comercializadora de gas natural en cuota de mercado. En su momento, ahora yo creo que están por debajo. Y luego diría uno más corporativo. Yo también estaba en Cepsa, pues mi objetivo corporativo era ser capaz de convertir a Cepsa en un referente con los distintos stakeholders de la industria, pues con el regulador, con la administración, con las asociaciones de clientes industriales, con la asociación gasista. Ahí me ayudó mucho el que entré en un momento muy bueno porque pude participar en toda la formulación de la normativa sectorial, tanto el acceso de terceros a la red gasista como a las normas de gestión técnica del sistema. Fui representante de los comercializadores en el Consejo Directivo de Sedigas, Asociación de la Patronal de Gas, en la comisión permanente. Entonces, fue relativamente fácil, sobre todo porque desde siempre nos vieron como interlocutores que lo que queríamos era hacer crecer la liquidez en el mercado,
que para mí es el enfoque correcto, porque a la larga vas a salir ganando. La otra visión sería decir, bueno, pues a corto plazo defiendo mi posición de dominio y es lo que hay. Sí, algo más especulativo, ¿no? Eso es, pero a largo plazo yo creo que te renta. Es más interesante. Esos fueron los, básicamente. Has dicho que tuviste que empezar de cero, montar un equipo. ¿Cuáles fueron los pilares más importantes que tuviste que tener en cuenta para montar ese equipo? Al final estás confiando el destino de una compañía importantísima a un grupo de personas que te van a rodear un montón de horas. Pues mira, muchas de esas personas al final tuvimos que confiaba, porque desde el principio, al principio todo el trabajo lo hacíamos nosotros, llevábamos el balance de gas con hojas Excel, pero claro, a medida que vas creciendo en clientes, cuando vas haciendo cada vez más operaciones de trading, eso no lo puedes llevar, tienes que contratar sistemas mucho más robustos, tienes que tener un procedimiento más robusto, tienes que tener más comités de riesgo, tienes que tener una política de riesgo. Entonces, eso me permitió, pues desde el principio también conocer a mucha gente de Nagas, mucha gente de gas natural, prácticamente a todo el mundo en la Comisión Nacional, lo que era la Comisión Nacional de Energía, que era la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, al subdirector general de hidrocarburos, en el ministerio, conocía bien a todo el mundo. Entonces, de alguna manera me dejé asesorar por ellos. Y decía, oye, ¿quién has tenido que es bueno en esto? Entonces, casi nunca se equivocaban. La mayor parte de la gente, pues la cogimos de Nagas, la cogimos de bueno, ahora iba a decir Naturgy, pero gas natural en aquella, gas natural Fenosa. Pero bueno, al final también aprendí mucho porque participé en esos procesos de selección y de alguna manera cogimos a la gente a medida que iba incorporando, pues cogimos a un director comercial, un director de operaciones. Lo que buscábamos sobre todo es gente que no tuviera mucho afán de protagonismo, pero con un gran potencial. Pero si le haces una pregunta y alguien que dónde te ves dentro de 5 años y te dice de consejero delegado de CEPSA, pues más bien es que no, que lo puede ser, pero que no buscábamos tampoco en ese. Buscábamos gente con capacidad para construir un buen equipo, donde supieran trabajar en equipo, porque eso era muy importante. Claro, necesitabais al final gente que estuviera dispuesta a dar la cara y hacer crecer en el menor tiempo posible ese proyecto tan importante. Mira, yo puedo contar una anécdota dentro del grupo de trading. Teníamos a una chica que era muy buena y bueno, sigue estando en CEPSA, pero bueno, mueve, todavía me cuesta decirlo que mueve. Pero me acuerdo que vino una vez porque después de cerrar un cargamento se dio cuenta que se había equivocado y que, ya no me acuerdo si es que no había ganado todo el dinero que me dijo que iba a ganar o había perdido mucho dinero que no me había dicho que íbamos a perder. Pero vino, me reconoció su error y porque sin esperar a que lo hubiéramos averiguado. Para mí eso es importante también, porque todo el mundo puede hacer un análisis erróneo en un momento determinado, pero fue capaz de asumir su responsabilidad. No quiso escudarse en nada, es mi responsabilidad, he fallado por esto, he hecho esto y esto es las consecuencias de mis fallos. Para mí fue muy importante. Yo creo que es importante tener un equipo, lo que dices tú, que dé la cara, que sea capaz de asumir sus responsabilidades, que sean maduros también y sobre todo que sean versátiles. Hay un consenso general, se podría decir, en que en las empresas grandes tienes a lo mejor mejores condiciones laborales y más conciliación con la vida, vamos a decir, con la vida familiar, pero me imagino que llega un punto en el que las responsabilidades corporativas te impiden que eso sea tan así. Cuéntanos, ¿cómo fue, digamos, ver ese cambio? ¿Cómo lo gestionaste? Porque una de las cosas que comentabas al principio es que ha sido clave en tu éxito el poder separar trabajo y vida personal. ¿Cómo fue esa transición, digamos? ¿Cómo sobrellevaste? ¿Qué estrategias utilizaste para pasar, dices, de la gran corporación a una aventura empresarial? No. Sí, o sea, tú imagínate, típico perfil de un chaval, pues eso, junior, que acaba de entrar con una beca o lo que sea, y ya jornada completa. Pues currarán 8 horas normalmente, se irán a su casa y tienen un montón de tiempo libre, como todo el mundo. No es como una pyme, que a lo mejor te toca partirte el lomo todos los días de lunes a domingo. Pero claro, a medida que vas ascendiendo en la empresa, asumes más responsabilidades. Sí. ¿Se sigue manteniendo la calidad de vida o decae mucho? Bueno,
Yo sí fui capaz de mantener la calidad de vida. Hacía muchas más horas que 8 horas, pero fui capaz de mantener la calidad de vida. Fue cuando nacieron mis hijas, los fines de semana le dedicaba absolutamente y completamente mi tiempo a ellas. Es importante porque yo creo que sin esa vida familiar luego es muy difícil tener también una buena vida profesional. Luego, es decir, yo tomé una decisión de trabajar en una gran corporación. Desde el principio podía, a lo mejor, en una empresa más pequeñita, Técnicas Reunidas, pues mi vida hubiera sido completamente diferente. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Ojo, yo diría que, y mucho más, si lo comparo ahora con mi vida actual, es que no tiene nada que ver, ¿no? Pero las principales diferencias están que una gran corporación, sobre todo al principio, pues ves una parte muy pequeñita del cuadro que es una empresa. Vas a trabajar en un departamento financiero, en un departamento comercial, y dentro de ese departamento comercial o financiero encima vas a ver una cosita muy pequeña también. Vas a ver poco y con unas responsabilidades muy específicas. Si tienes suerte, pues vas a ir creciendo. Vas a pasar a lo mejor a llevar un departamento, tener más responsabilidades, tener un trabajo, unas funciones mucho más transversales, igual que las responsabilidades. Y ya si tienes mucha más suerte, pues puedes llegar a ser directivo, donde ya puedes manejar un equipo bastante grande, puedes tener responsabilidad sobre una cuenta de resultados, pero eso puede pasar o no puede pasar. Para eso, aparte de, como decía, echar la lotería y trabajar mucho, pues, es muy importante tener también un poquito de suerte. En una empresa grande, yo por lo menos en las que conozco, la mía, pues al final esos puestos directivos, para poder ver una parte importante del cuadro, que no todo, pues llega una persona de cada 200 o una persona de cada 100. Muchos y muy buenos técnicos se quedan por el camino haciendo lo mismo y muchos pues se acomodan y no les importa estar haciendo el mismo trabajo durante toda su carrera. Otros se mueven más dentro de una gran corporación y pueden cambiar más. Quiero que sepáis que también lleva sus riesgos, que de todas maneras al final cada uno es como es. Yo creo que tengo una filosofía de trabajo y, como decía, uno no se puede engañar a sí mismo. Entonces yo lo que tuve claro es que yo lo que quería era crecer profesional y era ambicioso en ese sentido. A lo mejor pues quizá los millennials son un poquito menos y lo que quieren hacer cosas que más les interesa, que su trabajo sea reconocido. Yo también, pero yo quería crecer profesionalmente y también personalmente, pero sobre todo lo que no quería es aburrirme. Yo quería levantarme cada día y decir, coño, no, ¿Qué aventura me espera hoy? Bueno, no sé si qué aventura, pero no que fuera un sufrimiento. Entonces, y eso fue un poco también lo que me pasó al final. He tenido mucha suerte. Entonces, prácticamente todos mis trabajos de Cepsa han sido trabajos excitantes. También estuve en el proyecto Medgas, el gasoducto de línea directa entre Argelia y España. Entonces, el trading siempre es apasionante, me lo he pasado muy bien, pero llegó un momento en que me di cuenta que me estaba empezando a aburrir. Ya no, y sobre todo a dejar de creer en el proyecto. Esto es fundamental. Para estar ilusionado tienes que creer en el proyecto. Yo soy una persona que hay gente pues que se ilusiona menos. Cada uno es como es. Yo soy de ilusionarme mucho con los temas. Entonces, si creo en un proyecto, me meto a muerte con él. Y además eso se nota. Y me gusta muchísimo que la gente que esté conmigo crea en el proyecto y se ilusione, porque una persona que se ilusione es que motiva a todos los que le rodean. Eso es fundamental. Entonces, y lo que decía antes, te tienes que hacer muchas veces pregunta, ¿cómo me veo dentro de 2 años? Bueno, y ahora, al principio eran 10, ahora ya 2. Cuando me empecé a aburrir en Cepsa y vi que no creo en el proyecto, ¿cómo me veo dentro de 2 años? Me hice la pregunta y no me gustó lo que vi. Y dije, coño, no me gusta lo que veo. Es más, además, dentro de 2 años, ahora todas las relaciones que tengo, todo lo que he ido construyendo estos años me puede ayudar a montar algo fuera. Ya, quizá cumplir ese sueño que tenía en un inicio después de salir del máster y que luego abandoné. Pero fue básicamente eso, que es que me aburría y dije, pues que no tiene sentido que me quede aquí. Y fui, negocié con Cepsa y salí, sin esperar más.
y sin saber muy bien lo que iba a sin hacer mucha tampoco. Pero sabiendo que no quería trabajar para otra empresa, ni para una consultora, ni para una empresa. Digo, ya veremos cómo surge, qué es lo que quiero hacer, y si tengo que hacer colaboraciones puntuales, yo creo que no me van a faltar con la gente que conozco. También eso me dio mucha tranquilidad, toda la red de contactos. Es verdad que seguramente no a un nivel político, porque yo tampoco he sido muy político, ni me he vendido internamente en la empresa, ni he frecuentado los círculos de poder, pero sí a nivel operativo. Creo que al más alto nivel operativo de todas las empresas del sector se me conoce bien, y eso es lo que me daba tranquilidad y decir, yo creo que puedo hacer cosas. ¿Crees que eso te limitó a lo mejor a nivel profesional? Sí que es verdad que los políticos normalmente o esas esferas de poder que comentabas te pueden abrir muchas puertas, no sé a qué precio, la verdad no he tenido la oportunidad, pero ¿crees que eso te limitó a nivel profesional? O... Bueno, en mi caso, sea por suerte o no sé exactamente por qué, pues sí fui capaz de ir creciendo en la empresa, sí fui capaz de ir adquiriendo puestos de mayor responsabilidad, y al final era el director de la comercializadora, que nos encargábamos de todo el gas natural, nos encargábamos de definir la política, la estrategia de aprovisionamiento, de la gestión de riesgo, todo el tema de desarrollo, de negocios, todo el tema, la comercialización a clientes, la compra de gas, el trading de gas, nos encargábamos de todo. O sea, bueno, ya dejas el trabajo, siguiendo esa filosofía tuya de dónde me voy a ver en X años, llega lo que sería el paso natural, que ya iba proyectando un poco esa inercia, esos sueños que tenías ahí, sí, digamos, pendientes. Pues, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué ideas te surgieron una vez ya salido de Cepsa, dispuesto a seguir, como tú dices, ilusionado con un nuevo proyecto? Pues lo primero que hice, nada más salir de Cepsa, fue, en vez de enviar un correo, eso no lo hagáis, sí, no lo hagáis. Yo lo suelo recibir de gente cuando se va de un trabajo, el firewall, y coges, te envían un correo de despedida a todo Dios, a todo el mundo, a toda tal. Yo no envié ningún correo de despedida, fui llamando a casi todos mis contactos, me llevó 2 semanas para explicar el porqué de mi decisión y lo que quería hacer. Eso para mí fue empezar a poner piedras desde el principio, un poquito, para ver lo que quería hacer. Entonces, dentro de esas llamadas, y cuando empecé a hablar, Enagás es como mi segunda casa. Entonces me llevo muy bien, pues a todos los niveles de Enagás. Y hablando con ellos, enseguida vi que el biometano hace ya años, estoy hablando hace 3 años, podía ser una buena opción, o hace 4 años. Podía ser una buena opción. El biometano y el hidrógeno. Yo tenía claro que me gustaba mucho todo el tema de la energía, y que decía, pues la madurez ejecutiva que podemos tener, el haber estado en proyectos, pues a lo mejor la podemos utilizar para poder desarrollar proyectos que de aquella no sabíamos lo que había, ahora lo que hay son muchos proyectos, pero no hay tantos buenos. Entonces, bueno, a mí me pareció que podía ser una oportunidad. Inicialmente, pues lo que más llama la atención, porque lo que salía en la empresa era el hidrógeno verde. Entonces, ¿por qué no? Empezamos con hidrógeno verde. Luego enseguida ves que todavía le queda un gran recorrido, que todavía no es una tecnología y no son proyectos rentables si no hay por detrás una ayuda de la administración. Todavía le quedan años para tener esa rentabilidad. Sin embargo, el biometano no. En un momento, además, que después del inicio de la guerra de Rusia y Ucrania, pues la Unión Europea empezó a dar cada vez más peso, no solamente al hidrógeno, sino al biometano, por el tema de la seguridad de suministro, por una fuente también propia, economía circular, mejor gestión de residuos. Y luego tuve la suerte, inicialmente empecé sin Erguín, y a los 6 meses se juntó conmigo el director general de operaciones de Cepsa, que salió por condiciones parecido a lo mío, y luego también un director financiero del área de Cepsa también, de todo el área de renovables. Hacíamos un equipo, yo creo que bueno, nos complementábamos bien, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y enseguida vi que esos proyectos era lo que a mí me gustaba, que era lo que más me importaba, porque después de tantos años, después de tener una formación técnica, haberme dedicado, porque me gustó y así lo decidí, una formación comercial, una formación, siempre me he dedicado a temas comerciales, trading es comercial, aunque sea un poco más técnico, y temas de gestión de empresas. Pues el dedicarme a proyectos que son muy técnicos, muy tecnológicos,
me seducía muchísimo y verdaderamente estoy disfrutando una barbaridad, porque cada proyecto es completamente diferente. Cada proyecto lo tienes que adaptar a las condiciones del entorno, a los residuos que tienes. Y eso, y luego, es verdad que es como yo lo veo, es como una mini refinería. No tiene nada que ver las inversiones. Una planta de esta te cuesta 35 o 50 millones. Bueno, una refinería o cualquier unidad de una refinería te cuesta decenas de veces esta inversión. Pero es como una refinería porque necesitas hablar con tecnólogas de pretratamiento de residuos, de biogás, de los biodigestores, de upgrading de metano, de un bioscrubber de sulfuro de hidrógeno, tema de tratamiento de digestato, pues tienes que hablar con temas de stripping de amoníaco, temas de desnitrificación biológica, ósmosis, temas de compostaje. Con todas estas tecnólogas tienes que hablar y al final tienes que ir montando cada proyecto como si fuera un puzzle en función de las condiciones también de lo que te pide cada administración y cada comunidad autónoma, que es diferente. ¿De dónde bebéis a nivel técnico? ¿Dónde buscáis los especialistas? Pues mira, yo te digo, tenemos especialistas casi todos de Europa. Desde el principio lo que tratamos es de aprender viendo. Yo creo que es mucho más fácil aprender si ves las plantas, si ves la tecnología. Además, eso hace que ellos confíen mucho más en ti y nos gastamos nuestro dinero. Ya nos empezado a facturar, pero es igual. Importante, empezamos a viajar fuera pagando nuestros viajes, pagando los hoteles y tal, simplemente para ver plantas. Y eso ya nos fuimos a Dinamarca, nos fuimos a Holanda, nos fuimos a Italia, estuvimos en Francia, viendo plantas, hablando con tecnólogas. Y a ellos les gusta, porque en general a la gente técnica nos gusta contar lo nuestro, claro, y lo que hacemos. Y eso nos abrió muchas puertas. Entonces, ahora yo creo que tenemos la relación con las tecnólogas de referencia en cada una de las partes que he comentado de una planta de biogás, y es así como hemos aprendido. Es hablando con ellas, mucha interlocución, por supuesto te envían información, te la tienes que leer, la tienes que entender, y luego también tuvimos mucha suerte porque para hacer el primer proyecto pues contratamos con una ingeniería local, que son unos cracks, y te enseña pues toda esa parte de ingeniería que nunca habíamos hecho en un proyecto. ¿Cuál fue el mayor reto que para la gente que no lo sepa, porque a lo mejor no tiene formación en recursos energéticos, la biomasa tiene unos cuantos problemas asociados, pero el más importante de todos es digamos, de dónde se saca el recurso energético, la densidad de recurso que puede haber en las zonas. Eso es importantísimo. Eso es lo más difícil, porque eso es lo más difícil. Tú puedes utilizar, por ejemplo, trigo como biocombustible, pero necesitas un montón de superficie. Y tema transporte ya te sube los costes, es un maldito desastre como no encuentres una buena fuente. Sí. ¿Cómo fuisteis solventando ese tipo de problemas? Pues bien, yo creo que ahí fue fundamental todo el tema que te comenté de la madurez ejecutiva, de cómo hemos hecho proyectos en CEPSA, intentar que es aplicar el sentido común. Y yo creo que, bueno, y por supuesto con la base técnica que podemos tener, lo que decías es fundamental, pero ves proyectos por ahí que son absurdos, que son ridículos y que no va a salir nunca. Hablas con las tecnólogas y de todos los proyectos de biometano que hay no creo que salgan muchos más que uno de cada 10 o 2 de cada 10. Esa es la realidad de los proyectos. Entonces, como dices tú, el tema de los residuos es fundamental. Yo he llegado a oír decir a alguna empresa y a algún responsable que la parte de esos residuos orgánicos no es importante. Estoy hablando de purines, de estiércol, que además ofrecen algo añadido. Luego, si quieres, entro un poco, pero al final lo más difícil para mí es intentar, porque luego también, vamos a ver, primero es enfocar qué es lo que quieres ser y qué tipo de plantas quieres hacer. Rápidamente dijimos, no podemos competir con las grandes empresas si el residuo viene de los lodos SEDAR de las grandes ciudades, porque hay empresas como CEPSA, como que ya lo han cogido. Naturgy, como ahí no vamos a poder competir, porque vas a tener que licitar por esos proyectos y ellos tienen mucha más potencia. O lo mismo exactamente cuando estás hablando de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. No tienes cómo. Entonces dijimos, nosotros nos tenemos que centrar en donde tenemos una ventaja precisamente frente a esas grandes corporaciones, los residuos ganaderos,
los residuos agropecuarios. ¿Por qué? Primero porque el perfil de los ganaderos, y lo conozco muy bien, que mi familia todos son ganaderos y agricultores, tiene un perfil muy especial. Ahí lo que, precisamente con ese tipo de perfiles, el que viene a una gran corporación no ayuda precisamente. Es mucho más importante por ellos la cercanía. Eso lo entendimos desde el principio. Un ganadero, iba a decir una empresa, van 15 empresas a tratar de comprarle sus residuos y no se la vende a ninguno, pero aunque le adelanten dinero, porque no se fía de ellos. Claro. Y por muy buen precio que le den, siempre le estarán engañando. Ahora, si el que va es el vecino de al lado, dice, no te preocupes, ¿qué tal? Es diferente. Yo creo que eso lo entendimos bien, pero es simplemente aplicar el sentido común. En nuestros proyectos lo que buscamos es un agente local y el proyecto no es de Synergreen, el proyecto es de la empresa local. Y si es un ganadero, mejor, porque tiene buenas relaciones con la comunidad, el gobierno regional, que es súper necesario, pero con el ayuntamiento. En uno de los proyectos, el director de explotación de ese macroganadero era nacido y vivía en un pequeño pueblo de Zamora, que es donde íbamos a poner la planta, con lo cual todo el apoyo del ayuntamiento. Todos los ganaderos iba a decir 20, pero de 50 y de 100 kilómetros a la redonda les conocían, porque entre ellos se conocen. Claro. Esa parte es muy importante, esa integración entre sectores como el agrícola, agrario, y el industrial, que es muy, muy, muy difícil, es lo que tienes que intentar resolver. Yo creo, francamente, que la formación de un ingeniero para ello ayuda perfectamente también, porque, bueno, pero lo que es muy importante es esa cercanía y sin residuos no hay nada, porque la parte técnica luego ya está, bueno, no solamente con los agricultores, con el gobierno regional. No es lo mismo que vaya una empresa, si vas a Navarra, por ejemplo, para decir, oye, que esta empresa de Navarra quiere poner este proyecto, aunque lo hagas tú, o sea, su socio, que si es una empresa que viene de Madrid. Claro. No tiene nada que ver. ¿Qué era más difícil, negociar con argelinos o con ganaderos? Pues buena pregunta, pero porque los ganaderos son tan complicados como los argelinos. Son desconfiados. Son desconfiados. Son desconfiados y, bueno, tienen que serlo. También es que se atenta mucho contra ellos hoy en día. Están bastante en el punto de mira y... Nosotros no intentamos, creo que además es importante que ellos se consideren importante dentro del proyecto, que el proyecto, ellos van a ser uno de los principales beneficiados y que van a ver parte de valor de ese proyecto. Pero sí, claro, ya como gran empresa, pues la desconfianza es máxima. Estos yo les voy a dar mis residuos, sin estos residuos no van a poder hacer nada y estos se van a forrar. No, tienen que forrarse ellos también, que no es verdad, que con estos proyectos no te forras. No es tanto ahora la rentabilidad, si lo gestionas bien y lo construyes bien, puede ser mejor que para un proyecto fotovoltaico ahora, sí, porque he ido cada cosa, pero que no es para forrarse, pero ellos tienen que ver valor, porque si no ven valor, para ellos puede ser una oportunidad de continuidad y sostenibilidad de su negocio. Y se lo tienes que explicar muy bien y se lo tienes que explicar de una manera que lo entiendan. O sea, tú ahora estás utilizando el purín, los ganaderos de vacas, pero normalmente tienen terreno donde cultivan forraje para las vacas, etc. Entonces, ese purín lo están utilizando muchas veces, bueno, lo están utilizando. Ahora tiene su balance de nitrógeno, porque estás limitado en los kilos de nitrógeno que puedes añadir por hectárea, pero lo están utilizando. Pero hay que explicarle, dame ese purín, no te preocupes, que yo lo paso por unos depósitos, les traigo el gas, te lo devuelvo y te lo devuelvo con un contenido realmente muy parecido en nutrientes al que me has dado, pero con este digestato te va a ayudar mucho más y vas a poder tener mucha más eficiencia por kilo de nitrógeno que añadas, mucho más productivo, porque en el purín el nitrógeno está en forma orgánica, entonces es diferente. En el biodigestor una gran parte de ese nitrógeno en forma orgánica se transforma en iones amonio, carga positiva, se retiene mejor en el suelo, se filtra mejor, se filtra menos con las aguas a las aguas subterráneas, menos contaminación por nitrógeno, y luego el nitrógeno orgánico tiene un poder de asimilación mucho más lento que el amonio en las plantas, porque tiene que transformarse primero en amonio. Entonces, al final le estás diciendo
te estoy quitando un problema, te voy a dar certificados que te garanticen que lo estás haciendo todo y respetando los límites máximos, y encima tu productividad va a aumentar bastante. Y está súper demostrado en países como Dinamarca, donde es una tecnología madura y donde todo el purín pasa por estas plantas. Para el que aún no sepa lo que es el purín, cuéntanos. Perdona. ¿Qué es? Purín y estiércol es básicamente lo mismo. Purín es el orín y la caca de las vacas o de los cerdos, y estiércol es si le pones una cama de paja, con lo cual al final es una mezcla de paja y de caca y de excrementos y de orín. Entonces el purín es un líquido pastoso, pero es un líquido, tiene una carga orgánica, tiene una materia seca pequeñita, tiene una carga orgánica pequeñita, no produce mucho metano, y tampoco el purín lo puedes meter solo en los biodigestores, tienes que encontrar también residuos orgánicos, como puede ser de mucho tipo, residuos procedentes de la industria de la fruta, de hortalizas, cadáveres, que es una manera de gestionar los cadáveres, estiércol de vaca, estiércol de oveja, etc. Entonces, al final, pero el purín es muy importante y es una base muy importante. Tiene lo que decías tú del coste logístico, es muy importante, tienes que tener una gran concentración. No te puedes ir a buscar a un purín, como he visto también, a 100 kilómetros o a 50 kilómetros, porque estás transportando agua. Tienes una materia seca entre un 2,5 y un 4%. No tiene sentido, te mata la operación. Tienes que buscar el purín muy cerca, pero hay zonas de gran concentración, de granjas, donde hay purines. Pues es ahí donde tienes que poner la planta, y por supuesto poner plantas cerquita del tubo para poder exportar el biometano, que es gas natural, cerquita de la red eléctrica para poder conectarte y tener la potencia que necesitas. El purín, de todas maneras, es rentable, pero es rentable no tanto por el biometano que produce, sino por los créditos de CO2 a los que eres acreedor, porque estás evitando un purín en una balsa, pues estás favoreciendo unas condiciones estupendas para la fermentación anaeróbica del purín, se produce metano, que es un gas potente de efecto invernadero, bueno, en un ciclo de vida de 100 años como 30 veces el CO2. Joder. O sea que al final es un negocio que es súper complicado por una cuestión de que tienen que alinearse todos los astros, por así decirlo. Sí. Y luego, ¿cómo es tratar con los ganaderos? ¿Cómo mantenéis la relación? ¿Cómo fomentáis quizás colaboraciones futuras? Pues que os recomienden. ¿Cuál es la clave de esas relaciones? Pues nosotros hemos ido siempre a hablar con los ganaderos acompañados de quien sabe. En los proyectos que tuvimos en Castilla y León, que tenemos en Castilla y León, pues al final el socio es un macro ganadero y el contrato está elaborado por el macro ganadero. Nosotros hicimos un draft, un borrador inicial que nos lo cambió completamente y dice: esto no lo va a admitir nunca, esto no lo va a admitir nunca, esto no lo va a admitir nunca. Entonces, ese es el contrato que estamos utilizando. Entonces, yo me imagino, porque me ha pasado, yo he ido muchas veces a ver a muchos ganaderos y a veces a algunos no les conocía, pero iba con el director de explotación, este macro ganadero. Oye, pues enseguida se ponía a hablar con él. Yo me imaginaba, yo yendo a hablar con ese ganadero que ni hablo su lenguaje, me vería como un bicho raro también. Entonces, pero al final yo creo que es un tema, ya lo he dicho, más de cercanía y de confianza. Para el ganadero lo más importante es decir, tú vienes, yo te conozco, me dices que firme contigo, firmo contigo. Sé que no me vas a engañar y que al final, si hay dinero en esto, yo me voy a llevar una... Son gente de honor, gente de palabra. Joder, toda mi familia es de... Ya conoces sí. En qué terreno te mueves. Eso es, sí. ¿Cómo puedes, tú que has estado un montón de años haciendo negocios, tratos por valores exorbitados, cómo reconoces a una persona de palabra respecto a una persona que a lo mejor te la puede liar mucho más? Te puede engañar, ¿Qué es lo que tú dices, uy, cuidado? Yo creo que todos tenemos, es muy difícil, porque te puedes engañar y a veces te llevas decepciones enormes con personas. Yo llevo negociando pues contratos, algunos de pues muy importantes, de cuantías muy importantes, mucho tiempo. ¿Se puede decir una cifra?
Si no se puede Bueno, decir, no pasa nada. No, es que en gas natural, por ejemplo, en gas natural son habituales los contratos de 20 años. Claro, estamos hablando de cientos de miles de millones. Todavía tienen muchísimo peso los contratos de 20 años porque es una industria muy intensiva en capital. Cuando alguien invierte en una planta de licuefacción o flotante, que es más pequeñita y menos capital, o una planta onshore, pues al final, para encontrar financiación, project finance, sin garantías personales de los socios, sino con el colateral, con la garantía del proyecto, pues necesita llevar contratado un 80 o un 85% de todo ese volumen y durante 20 años. Entonces, es lo habitual. O sea, es verdad que en los últimos años han ido creciendo los volúmenes spot, los contratos más a corto plazo, pero todavía una parte muy importante de los contratos de gas natural son 20 años. Estamos hablando, voy a hacer los números porque así de cabeza no se me ocurre, pero un contrato de un BCM en España, bueno, en España el consumo de gas natural son 312.000 gigavatios, 312 millones de megavatios hora por un precio, vamos a poner 40. Bueno, pues el consumo de gas natural viene a ser 1,25 por 10 elevado a 10. Sí, 1.250 trillones. Sí, billones españoles, trillones americanos. Vale. Sí. O sea, contratos. No, eso es el consumo de toda España. El consumo de toda España. ¿Y la cuota de mercado que vosotros teníais de cuánto era? Por ejemplo, lo que teníamos en Medgas eran 1,6 BCMs. 1,6 BCMs venían a ser 17,6 teras. Vale. Multiplicado por 1.000.000. 17,6 teras por, ¿cuánto puede ser? 40, en torno a 700 millones de euros al año. ¡Qué barbaridad! Claro, multiplica por 20 años. Sí, lo que pasa es que luego al final vas a tener revisiones de precio. Claro. ¿Suelen ascender o suelen bajar? Depende de las condiciones del mercado. Claro. Sobre todo aquí lo que hemos tenido es tradicionalmente todos estos productores, pues las fórmulas de precio que teníamos eran Brent. Brent es el precio de referencia del crudo del Mar del Norte y es un poco la referencia mundial para el oil. Todo eso, a medida que han ido pasando los años, pues han ido constituyendo mercados puramente gasistas con precio de gas y es una precisamente de las cosas más fascinantes del trading de gas natural, que tienes un precio en Estados Unidos, que es el Henry Hub, un precio en Europa, cada uno de los hubs gasistas europeos tiene su propio precio, pero más o menos hay un arbitraje bastante estrecho entre todos ellos. La referencia, pues el mercado, el precio en Holanda, el TTF, porque es el mercado de futuros más líquido. Y luego tienes en Asia el JKM. Entonces, bueno, pues precisamente el trader lo que tienes que hacer es ir continuamente buscando desajustes entre un mercado y otro, jugando esos arbitrajes, porque ahora ya el mercado de GNL empieza a ser casi tan líquido como el mercado de crudo, con lo cual ya esos arbitrajes abiertos que te permiten bloquear con futuros un diferencial entre el JKM en Asia y el TTF en Europa se cierra mucho más rápidamente. Pero precisamente en eso estás, en estar mucho en el mercado, tener sistemas que te ayuden a detectar esas oportunidades y puedes ganar mucho dinero. De hecho, yo diría que en los últimos años, clarísimamente hace muchos años, donde se ganaba con el gas natural era en la parte de exploración, los productores, y ahora una gran parte del valor de la cadena se lo están quedando los traders, y a medida que hay más volatilidad, pues más puede ser ese valor. ¿Alguna vez te viste en una situación de pararte y observar dónde estabas, la cantidad de responsabilidad que tenías y como ver que la situación era tan grande que nunca te lo hubieras imaginado? O sea, yo, por ejemplo, soy muy joven y yo me imagino que cuando tú lo eras tampoco
sabías todo lo que te iba a venir por delante. ¿No, fue algo progresivo o un día, no sé si me estoy explicando, ha llegado un momento en el que te veas a ti mismo como sorprendido de toda la situación que te rodea? No. No, porque he estado muy apoyado por los equipos, tú solo no lo puedes hacer, Claro. entonces tú eres parte de un equipo, es verdad que puedes ser el máximo responsable de un equipo, pero al final estás muy apoyado por ellos. Si tienes el apoyo del equipo, no es tanto. Al final, sobre todo, lo que tienes que ser es muy didáctico, pero muy didáctico también con la más alta dirección, para contarles. Que se podría decir que tu mayor salto al vacío ha sido el emprendimiento, más Sí, que... sí. De hecho, es lo que más vértigo. Yo creo que una de las cosas que, a lo mejor sí, más me arrepiento es no haberlo dado 3, 4, 5 años antes. Creo que podía haberlo dado. Pero claro, te da mucho vértigo, porque dices, jo, aquí estoy bien, me encanta manejar equipos, creo que más o menos se me aprecia, me considero valorado, qué necesidad tengo. Es verdad que el aburrimiento y el hastío no llegan de un día para otro, empiezas poco a poco, pero te vas dando cuenta. Bueno, me costó un poquito, pero llegó un momento en que dije, ya no puedo seguir porque ya, bueno, cuando te ves cómo vas a estar dentro de 2 años, no. Y no es tanto por el aburrimiento, es que en 2 años me veía ya no solamente fuera de Cepsa, fuera de todos los lados. ¿Ya te ibas a jubilar? No, pero ¿qué iba a hacer después? Porque en un momento, claro, donde yo llevaba todo en el gas natural, si se iban a segregar todas esas partes y el contenido iba a ser menor, lo que pasa con todas las empresas americanas que conozco, con desarrollo de proyectos, qué pasa con Enagas si el tema de operaciones sale, el tema de energía, al final en 2 años nadie se acuerda de ti, o en 3 años, es posible que nadie se acuerde de ti. Le digo, pues mira, me voy ahora y empiezo a intentar construir algo utilizando las relaciones que tengo. Entonces fue, yo no sé si defensivo, a lo mejor en mi caso fue más defensivo que ofensivo, pero también muy motivado por el aburrimiento. Yo conozco la mayor parte de mis compañeros y de los, pues se quedaron y bueno, pues bueno. ¿Son felices ahí? Sí, han Sí, encontrado su camino, tú has encontrado el eso tuyo. es, cada uno tiene que decidir un poco en función de cómo es. Y de no ser por esa valentía que tuviste, nunca lo hubieras encontrado, ¿no? Pues sí, nunca lo hubiera encontrado y estoy pues muy contento de haberlo hecho. Ya te digo, porque notaba que me faltaba esa parte de trabajo técnico, es verdad que la parte comercial siempre me ha fascinado, pero echaba un poquito en falta esa parte técnica. Yo la estoy disfrutando como nunca, vamos, en ese sentido. Joder. Y lo otro, como lo echo de menos, porque te he dicho que sigo siendo trader, Claro. pues bueno, tengo la otra pata que también sigo haciendo. Cuéntanos, Entonces, ¿cómo haces ahora esa parte de trading que me has estado comentando antes detrás de cámaras? ¿En qué proyectos andas no metido? no es tanto un trading activo, es sobre todo un poco ayudar a esta empresa a construir ese desk de GNL y sobre todo ayudarle muchísimo con reuniones y con presentación y definición estratégica. Es mucho a nivel estratégico, buscando oportunidades, buscando cómo valorar más el equity que tienen en los activos de gas. Un poquito de todo. Pues, Pero a lo largo de toda la escala de valor de ellos. Ello me obliga, pues que es que me encanta esa parte, me obliga, pues hay una serie de conferencias que son puntos de encuentro obligados en el gas natural, hay 3 o 4 reuniones que son conferencias que son 4 o 5 días, cada vez en un continente, cada 4 al año, 3, 4 al año. El World Gas Conference. Además, GNL. eres embajador europeo, si no me equivoco. Bueno, no. Fui embajador europeo porque verdaderamente creía, lo que pasa es que lo tuve que dejar porque no, hay que dedicarle un poquito de tiempo, te exigen luego también que presentes una serie de cosas, yo tenía ideas de lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, pero luego no tuve tiempo material, entre la parte de los proyectos de biometano y la parte de trading, pues es que no he tenido tiempo, pero sí lo recomiendo, sobre todo también que de verdad que os metáis en la página del Pacto Verde Europeo y que veáis si os interesa y que os postuléis como embajador europeo. Tampoco es... yo veo sobre todo gente muy joven en los diferentes países.
Y luego tienes el apoyo de ellos para organizar eventos, seminarios y tal, en los que puedas invitar a gente y bueno, yo creo que está muy bien, es una manera de darte a conocer. ¿Cuáles son los perfiles que más se aprecian dentro de una empresa? Yo creo que ahora mismo, como he dicho, alguien versátil. O sea, perfil técnico, nosotros buscábamos siempre ingenieros porque nos parecían que teníais una formación. Bueno, de hecho, ya estudiar aquí en la Politécnica, en la Escuela Superior, Técnica Superior de Ingenieros Industriales, ya indica que sois bastante resilientes, porque entonces eso ya creo que es un plus. Pero buscábamos perfiles técnicos porque era importante y puede ser una tontería, pero el trabajo comercial, una comercializadora, necesitas ser muy técnico porque necesitas conocer muy bien cómo funciona una cogeneración, necesitas conocer muy bien cómo funciona la industria. Están buscando muchas veces a alguien que pueda dar ese asesoramiento técnico. Que bueno, claro, al final es lo que transmite un poco más de confianza al cliente. Eso es. Tener delante un tío que no sea solo un buen vendedor, sino que sepa lo que está vendiendo, Eso de verdad. Eso es. Claro. Trading exactamente igual, para mí es un trabajo muy técnico. O sea, si no conoces bien cómo valorar las opciones, cómo gestionar los riesgos y los diferentes instrumentos que tienes para gestionar. Si no hablas un lenguaje correctamente, he visto gente que sabe pero no habla muy bien. Ya. Hay un lenguaje un poco especial, cortos, largos. Simplemente, si tienes un contrato a largo plazo de Bren, que estás comprando a fórmula de Bren, estás vendido. Quiero decir, no vendido, estás corto. Es como si hubieras vendido ese volumen a Bren. Curiosamente, lo estás comprando, pero para estás que no vendido sepa que... hay que hablar, ese es el lenguaje de los traders. Pues simplemente estás vendido, es estar corto, significa que si el Bren sube, Vale. Estás pagándolo más caro, claro, pierdes dinero. Si el Bren baja, estás comprándolo más barato, ganas dinero. Eso es estar corto. Estar largo es todo lo contrario. Si yo hoy compro a 8 a precio fijo, estoy largo. Si tengo un contrato a un año donde estoy comprando, por ejemplo, el gas natural a $10, millón de BTU, estoy largo. Si estoy comprando esa misma cantidad de gas natural a un precio que es TTF, estoy corto. Vale. Porque si el precio sube, lo estoy comprando a 10, si el precio sube, gano, si baja, pierdo. Claro, estoy como largo. cualquiera en la bolsa. Eso sí. es. Sin embargo, si lo estoy comprando a TTF, si sube el precio, estoy perdiendo. Claro. Y si baja, estoy ganando. Ese tipo de cosas son muy sencillas, pero bueno, las tienes que conocer, tienes que habituarte de una manera específica. Eso es, y ser capaces de ver posiciones, de riesgo que puedes tener. Es un trabajo bastante más técnico de lo que puede parecer. ¿Cómo hacéis eso? Porque yo estuve hablando con un quant hace un tiempo. ¿Hacéis ese tipo de análisis estocástico, de Black-Scholes y todo eso? ¿O no os metéis tan a fondo? No nos metemos tan a fondo. Ya. También el Black-Scholes en una gran empresa se utiliza sobre todo más para la valoración de reservas de petróleo, etcétera. No hacemos tan... Es más bien un trabajo más cualitativo. También haces una valoración de riesgo, pero no con un Black-Scholes, tampoco merece la pena. ¿Cuál crees que es la mayor virtud que puede tener una persona para destacar dentro del mundo corporativo y dentro del mundo más emprendedor, empresarial? Puntos separados. Por supuesto, para mí, pero esto es una visión personal, no es saberse vender internamente, aunque hay muchos que pueden medrar y que pueden crecer vendiéndose internamente. A mí me ha valido trabajar mucho, de verdad, y trabajar en equipo. Cuando me analizaban, por ejemplo, me decían porque yo tuve un jefe que era un director general que era francés, al que debo mucho, y me decía que tuviera cuidado con algunas cosas, porque en algunos análisis me dijeron que tenía una gran capacidad de síntesis, hay otros que tienen más capacidad de análisis. Me decía, tú, joder, ves un problema así y lo cuentas tan sencillo que la gente se mosquea porque piensas que le estás engañando, de tan sencillo como lo haces parecer. Y tal.
pero yo no lo tengo así. Creo que es muy importante la comunicación, sea capaz y desde luego para mí, a medida que vas adquiriendo cierta responsabilidad, lo más importante es ser honesto y ser la ética. Y desde luego esa capacidad para construir relaciones con tu equipo, pero con los de fuera. Para mí es esencial. Sí. ¿Qué disciplina tenías a la hora de eso, mantener las relaciones? Porque las relaciones no solo se construyen y se edifican, sino que tienen que ser mantenidas. ¿Cuál es un buen protocolo de mantenimiento de relaciones, por ejemplo? A mí me gusta mucho más llamar por teléfono, por ejemplo, ir a ver que utilizar el WhatsApp o que utilizar. Entonces, ahora tengo la enorme suerte de mantener relaciones bastante fuertes con muchas tecnólogas. Viene el tecnólogo de Dinamarca, que para mí es la empresa bandera, una de ellas, porque tiene muchísimas plantas y muy grandes. Oye, pues cada vez que viene a Madrid me llama para que le organice un partido de pádel y viene con sus colegas, porque ahí en Dinamarca está tal, pues es una oportunidad, es una tontería, es un ejemplo, pero independientemente para mí es importante la relación con él. Claro. Entonces, es importante eso, estar para cuando los necesites y luego ser también proactivo en mantener esa relación. Yo soy también de llamar mucho, de hacer update, ser muy transparente. A lo mejor cuento más de lo que debería de mis proyectos, pero es que si tú no cuentas de tus proyectos, los demás no van a querer compartir de los suyos. Entonces yo con gente, yo creo que también esa parte bidireccional es importante. Digo, este aprende de mí y yo aprendo de él. Entonces también buscarse y rodearse de personas que te puedan enseñar, gente que tiene más experiencia que yo, de tecnólogas, y luego intentar ser como una esponja y absorber todo lo que aprendes y verlo. Eso es lo que recomiendo. En los libros al final se te queda mucho menos, pero yo estas plantas las conozco porque he ido a ver muchas plantas por Europa. Y ver a una planta y que el jefe de planta te cuente, te explique cómo es la planta, el proceso, al final eso no se te olvida, tomas fotos y no se te olvida. Y esa es la mejor experiencia, estar dentro de un digestor, cuando todavía una planta nueva, pues ves por dentro el digestor. No es lo mismo que ver en fotos, luego tomas fotos, pero no es igual tampoco. Además, eso te permitirá a lo mejor pues, ver el ambiente de trabajo, ver si las cosas de verdad funcionan. Ese sexto sentido, a lo mejor esa intuición que te puede decir, uy, aquí a lo mejor no nos conviene o esto es muy buena oportunidad. ¿Tú te fías mucho de la intuición o eres más analítico? Yo diría que 50-50. Hay veces que sin motivo aparente hemos dicho, uy, este no nos gusta, no, hay algo que no nos gusta y a lo mejor podíamos haberle dado alguna oportunidad más y haber podido intentar, pero por falta de tiempo no lo haces. Te puedes equivocar, pero yo creo que al final hacer caso a la intuición siempre, por supuesto, analizando los datos. No puedes basarte exclusivamente, tienes que ser muy analista y tienes que tratar de ser muy objetivo en todo. Pero al final, de alguna manera, si ves algo que no te gusta, por lo que sea, yo creo que esa intuición está íntimamente ligada a cómo eres como persona y al final lo que vas a hacer pues, va a repercutir en tu persona también. Es una decisión que estás tomando tú. Entonces yo creo que una cierta parte tiene que ser un poquito de intuición. Creo que no me están engañando con este precio. Creo que sí. Ojo, ya a este nivel de negociación sabes perfectamente cómo está el mercado, lo que te dicen las curvas de futuros, los que ha pasado en estos 2 años. Es muy importante estar en el mercado para ver qué otros contratos hay, cada vez hay más información. Entonces tienes que ser capaz de manejar esa información y decir, yo tengo este objetivo, pero puedo llegar a este otro. Claro. Yo no creo que es tanto de intuición. Si te dejas engañar muchas veces es porque te estás poniendo una venda y tú mismo te dejas engañar, porque realmente tienes mucha de la información que necesitas para que no sea así. ¿Cómo ves el tema de los mercados ahora mismo, los mercados energéticos? Se prevé que España vaya a quitarse un montón de energía nuclear. Evidentemente los ciclos combinados van a jugar un papel muy importante. Bueno, esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas? Pues joder, vamos a ver.
voy a referirme al gas natural, pero lo que digo para el gas natural podría ser perfectamente extrapolable para el hoy, aunque hay que ser consciente que hay muchas empresas grandes de energía, multinacionales, que van a poner más peso en el gas natural, porque dentro de las energías fósiles es la que menos contamina, la que menos azufre tiene y la que, bueno, porque la molécula de metano es la que menos carbono respecto a hidrógeno tiene, pues la que menos CO2 por unidad de energía pues, emite. Entonces, me refiero al gas natural. Vamos a ver, lo que está claro es que la demanda de energía va a seguir creciendo y la demanda de gas natural va a seguir creciendo. Sí. Ahora mismo, lo que podemos estar prácticamente seguros es que de aquí hasta finales de esta década, cada vez va a haber un mayor exceso de gas. ¿Por qué? Por todos esos proyectos de licuefacción, porque el tubo al final une un origen con un destino determinado. Lo que te da flexibilidad es el GNL, que lo cargas en un barco y puedes ir a cualquier lado. Entonces, son proyectos muy costosos también, como decía, con grandes inversiones, los barcos también son bastante grandes. Estás hablando que un buque metanero para transportar 170.000 metros cúbicos, están los nuevos, los de 2 tiempos, pues están en torno a 200 millones de dólares, más o menos. Entonces son grandes inversiones, por eso es lo que te decía que necesitan tener contratado antes de tomar el FID. El FID, ¿sabéis lo que es? Es como la decisión final de inversión. Una vez que tienes la financiación y tienes firmado el EPC ya, pues oye, yo tengo firmado, tengo la financiación, tomo el FID que se llama, firmo el EPC y empiezo ya la construcción de la planta. Para ser bancable y tener esa financiación necesitas esos contratos a largo plazo y tener colocado casi todo el gas. Luego te queda con un colchoncito que puedes montar tu negocio de trading con eso y ahí estar un poco más abierto en riesgo. Sí, entonces, todos esos, ¿qué va a pasar? Que hay muchos proyectos que en FID he tomado, que se están construyendo. Vale. Todos esos van a entrar desde ahora, muchos en 2026, 2027, 2028, 2029. Casi todos, una gran parte, bueno, también en África, en Mozambique, hay algunos que son floating, hay muchos que son onshore y algunos que son offshore, que son flotantes. Pero la mayor parte en Estados Unidos y en Qatar. Entonces, en el 2030, entre Estados Unidos y Qatar, van a tener un 70% de toda la cuota, de toda la oferta de GNL del mundo, entre Estados Unidos y Qatar. Pero sabemos, con estos nuevos proyectos, que va a haber una excelente oferta. Pero a partir de entonces, la incertidumbre más completa, pero sobre todo por un tema geopolítico. Claro. Y entre estos temas, pues, ¿qué papel va a desempeñar las energías fósiles, por ejemplo, en Europa? Entonces, puede haber una incertidumbre sobre la demanda, que a lo mejor se resuelve en los próximos años, pero si tienes incertidumbre en la demanda, eso se traslada a la oferta, porque para que un proyecto esté funcionando en el 2031 necesita empezarse ahora. En el desarrollo y en la construcción del proyecto se van 5 o 6 años. Entonces, si hay incertidumbre en la demanda, a lo mejor no se toman muchas inversiones ahora, que serían la decisión de invertir ahora, y entonces podemos estar abocados, que no lo sabemos, en función de las inversiones que haya en los próximos años, a un mercado más corto, con menos gas natural y con los precios que pudieran subir. El gas natural, yo veo los precios bajando, más o menos, o estables, claro, o bajando hasta el 2030, y después veremos qué es lo que pasa y en función de esa... ¿Qué oportunidades potenciales ves tú ahí? ¿Para qué tipo? Hombre, para ganar dinero. Para ganar dinero. Yo mi teoría, lo que intentábamos hacer en CEPSA, o por lo menos como lo veo yo, era, desde luego, un estricto control de las posiciones en riesgo, con una valoración del riesgo en cada momento, de lo que tienes abierto y no tienes abierto. Y en vez de tomar posiciones, porque te puedes equivocar, y por muy buen análisis que tengas del mercado, pues al final tienes un 50% de probabilidades que suba y otro 50% y que baje, independientemente de si la curva está para arriba o para abajo, si está en lo que se llama contango o backwardation. Eso es así. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos?
si estás en el mercado, lo sigues diariamente, tienes gente buena y tienes capacidad de reacción, lo que tienes que estar es continuamente abriendo esas posiciones en riesgo, cortas o largas, como lo vayas viendo, pero no abras mucho, que sean movimientos, oye, que abro una posición, tal, tener un stop loss, lo corrijo, vale, he perdido, abro otra, stop loss. Al final es mejor hacer muchas operaciones más pequeñitas, pero si al final tienes eso, a lo mejor luego abres una, ves que funciona y puedes pegar un pelotazo. Para diversificar riesgos, ¿no? Por supuesto. Claro. Yo te comentaba, la manera que veo, o sea, si, de alguna manera, si estamos hablando de una empresa, para mí es sencillo. Tienes que tener un plan de negocio. Es decir, plan de negocio a largo plazo. Yo voy a crecer de esta manera en mis ventas. Tengo que tener estas compras. ¿Cómo va a ser el precio de mis ventas? Entonces, tengo que diversificar esos riesgos financieros. La mejor manera de gestionar el riesgo es diversificarlo. ¿Qué haría yo? Buscar contratos de orígenes diferentes, con precios, con referencias diferentes. Y luego buscar un equilibrio entre los contratos spot, los de corto plazo, que pueden ser 1 o 2 años, medio plazo hasta 5 o 10 años, y tendré que firmar contratos a largo plazo porque hay gas que puede ser barato o con una fórmula barata a 20 años. Y ese equilibrio pues va a depender de cómo sea la empresa, de los objetivos, de su estrategia y sobre todo del perfil de riesgo. Entonces, no todo el mundo tiene que buscar el mismo equilibrio de contratos, pero incluso la misma empresa a lo largo del tiempo puede también cambiar ese equilibrio. Lo que es fundamental es tenerlo todo asumido por toda la dirección, tenerlo bien trabajado, bien pensado y en función de tu perfil de riesgo decidir cuál es ese equilibrio. Qué maravilla. Y seguirlo. Se nota la experiencia en el sector, ¿eh? Joder, yo no sé. A ver, yo tengo amigos, también la juventud no acompaña, que intentan invertir y todo eso, y suele ser cada fiasco. Pero que intentan invertir inversiones personales, sí, bueno, es que es más fácil jugar con el dinero de la empresa, pero... Sí. Pero, bueno, y si tienes asesoría de un equipo, gente que analiza mucho... Claro. Normalmente en todas las empresas pues tienes un departamento en las grandes de inteligencia de mercado, donde leen muchísima... ¿Eso está operativo 24 horas? La inteligencia de mercado no. Y normalmente los equipos de trading tampoco. Tú te vas a tu casa y te vas a dormir tranquilamente. Quienes no duermen, por ejemplo, son los de Nagas. En Nagas sí hay un centro de control porque los barcos pueden llegar por la noche y ya está. Entonces, si surge cualquier caso, eso sí, disponibilidad 24/7, porque siempre puede pasar algo con un barco. Entonces te llaman. Nosotros teníamos un retén, CEPSA, y bueno, pues funcionaba los sábados, los domingos, todos los días, cuando se iban a su casa, siempre había una persona que estaba localizable en las 24 horas. Se le pagaba por ello, claro. ¿Cuál es la peor situación, la más apocalíptica que os ha ocurrido? De veros en una liada histórica. Pues una liada histórica precisamente con el primer barco que trajimos de Argelia, con el Hassi Hermel, era el primer barco fuera del mercado liberalizado. Se lo contratamos a los argelinos, el barco llegó a Barcelona esperando para descargar y no fuimos capaces, o sea, hubo un serio riesgo de que ese barco no se descargase. Tuvo al final que intervenir pues uno de los vicepresidentes de CEPSA, con alguien con un nivel muy alto también en Nagas, y conseguimos descargarlo. Estamos hablando de que... ¿Cuánto era lo que costaba el contenido del barco? Era un barco pequeñito, porque este era un 35.000, ahora ya 35.000 no hay. Ahora los barcos, todavía quedan barcos de 120, 125.000 metros cúbicos, pero bueno, el estándar yo diría más normal son entre 165 y 175. ¿Qué en euros, para que la gente lo entienda? ¿Cuánto? Pues mira, un barco de 135.000, de 175.000 metros cúbicos son como 3,5 millones de BTUs, de 3,5 terabTUs, y todo eso, 3,5 millones, lo multiplico ahora mismo por el precio que puede tener el gas natural, en torno a $13 por millón de BTU, 50 millones. 50 millones, así en un momento. ¡Chas! Wow, sí que es una liada histórica. Qué bueno. ¿Cómo vas? Bien. ¿Cuánto llevamos, más o menos? Hora y media, creo. ¡Hola! Sí, se ha pasado el tiempo. A mí también se me ha pasado volando. ¿Sí?
Me alegra mucho que me digas eso, porque eso es que has estado cómodo, que... Bueno, es que francamente no había hablado de estos temas desde hace mucho tiempo, sobre todo de los inicios, del Hasiermer. ¿Te ha hecho ilusión? Bueno, pues sí, recordarlo también. Qué guay. Qué guay. Joder, pues me alegra haber aportado algo bueno a tu día, que ya es decir, para que un chaval de 22 años, yo qué sé, y no sea cercano a ti, te ofrezca algo. Pero bueno, siempre Maju. En CEPSA la verdad es que siempre me ofrecían recursos humanos para ser mentor. Fui mentor de varias jefes de departamento con proyección y bueno, mantengo la relación con ellas y una de ellas pues ahora es directiva también. O sea que espero que la sirviera de algo. Qué bueno. La relación conmigo. Me gustaba mucho pues no solamente tener reuniones con ellas, que a menudo a comer con ellas. Me acuerdo una vez que tuvimos en un GASTEC, una de estas conferencias que te digo que son, GASTEC es cada 18 meses, pero luego hay otra que es el World Gas Conference y otra el GNL. Son como 3 conferencias muy grandes donde se reúne todo, donde hay grandes stands y donde tienes salas de reuniones para reunirte. Cuando fue en Barcelona, Sí. pues aprovechamos y pusimos un gran stand y aprendí mucho de temas de marketing, de comunicación, tuve que grabar vídeos, tal, pues me la llevé a ella también. No tenía nada que ver, porque él ya llevaba temas de impuestos, pero te vienes conmigo a las reuniones y ya está. Claro, y aprende mucho y luego supongo que eso te lo valorará. ¿Mantienes relación? Me imagino que sí, ¿no? He comido alguna vez con ella y me ha informado cuando la han hecho directiva. Pero no mantengo tanta relación con gente de CEPSA, con algunos sí. ¿Qué dirías que es lo más importante? O sea, reformulo. ¿Cómo de importante dirías que es el networking? Cuantifícalo más o menos. El networking para el desarrollo profesional. Importantísimo. Para mí top 1, cosas más importantes. Sí, de las más importantes. Para mí prácticamente lo más importante. Yo ya te digo, un networking en el que seas capaz de generar una relación de confianza y eso solamente puede pasar si tú aportas. O sea, tiene que ser bidireccional. Yo he estado en reuniones con gente donde él no dice nada, yo intento decir, veo que no dice nada, pues ya está, no hay más. Claro. Yo creo que es muy importante también ser consciente que si tú aportas información, vas a recibir información en general. Es que eres como ese efecto espejo que dicen los psicólogos también. Curioso. ¿Te has formado en cosas de psicología o algunos estudios más allá de lo técnico? No, que pues algún libro he leído de estos que me gusta mucho, como el de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Eso es, el hombre en busca de sentido. Y bueno, pues este que ha leído todo el mundo, el de Wayne Dyer, Tus zonas erróneas, que luego él, pues es muy bueno, lo recomiendo, de Wayne Dyer. Luego el tío cambió y empezó allá a hablar de tus zonas mágicas y tus zonas divinas y tal, y como que empezó a desbarrar un poquito, pero eso es muy, muy bueno, el de tus zonas erróneas. Vale. A mí me ayuda mucho porque es verdad que muchas veces tus comportamientos están motivados por lo que vayan a pensar los demás, cuando lo importante es si no te das importancia a ti, o sea, si das más importancia a los demás que a ti mismo, pues poco lo estás haciendo muy bien. Si tuvieras que volver a empezar, de cero, imagínate. Sí. 22 años de nuevo. Joder. ¿Qué cambiarías y qué tendrías más en cuenta? Es decir, de todo lo bueno que has tenido, ¿con qué te quedarías? ¿O con qué cosas te quedarías? Y de todo lo malo, o a lo mejor esas cosas que no tenías en cuenta, ¿cuáles desecharías? Yo creo que sí, siempre he sido consecuente en lo de que he intentado ser como soy, que no me he intentado engañar. Y entonces, podía tardar más o menos en reaccionar, pero no me he intentado engañar. Si me lo pasaba bien, me lo pasaba bien. Y si me aburría, me aburría. Y se decía, aquí no me veo. Y luego, tampoco te creas que me importó mucho equivocarme. Fíjate, cuando estaba pues cuando acabé, me llamaron del Departamento de Ingeniería Química, que había surgido una oportunidad en una planta en Santander, en Negro de Humo, una química pues con la vocación de ser el jefe de planta pues en poco tiempo. No me apeteció nada ese puesto de trabajo. No sé por qué, quizá porque era Negro de Humo,
caucho no me apeteció nada y dije que no porque intuitivamente no lo vi y recomendé a una persona y es la que cogieron. Empecé a trabajar en una, pues a lo mejor hubiera sido muy feliz en técnicas reunidas, es que nunca lo sabes, pero al final me dejé llevar por la intuición de que me apeteció muchísimo, pues, el sector de la energía, muchísimo. Es que el sector de la energía, no sé por qué, siempre me atrajo mucho. Ahora por ejemplo, mi hija, pues a ella no le gusta mucho y dice que prefiere temas de automática y robótica. A mí, por ejemplo, la automática y la robótica me parece una excelente elección porque me parece una disciplina súper transversal también a casi todas las industrias. Pero la verdad es que la energía, pues yo creo que ofrece un campo muy grande y sobre todo ahora, con toda la parte del hidrógeno renovable y todo lo que hay que hacer. El biometano también en unos años tiene un desarrollo muy importante, sobre todo si se hacen las cosas bien. Y a mí me parece fascinante, porque no está solamente la parte técnica, es que luego para hacer bancable el proyecto tienes que negociar con los traders o con la gente un contrato de venta de biometano. El biometano es gas natural, más son créditos de CO2. De alguna manera esa experiencia de trading la vas a poder utilizar también en la negociación de esos que se llaman ahora BPAs. Eso es como un PPA, pero en vez de eléctrico power, pues biomethane. Entonces, yo no me arrepiento de nada, es lo que ha pasado. Seguramente me ha faltado venderme internamente pues más. Bueno. Pero es que yo no soy así. Entonces, creo que esa parte es muy difícil cambiarla. Cada uno tiene su manera de... Yo creo que el liderazgo, pues en general, he sido muy afiliativo, más bien. Las decisiones importantes siempre en equipo, siempre. Sí. Hay una... Y además eso ha sido para mí esencial. Yo puedo llegar con una... A mí, no digo fácil, pero se me podía hacer cambiar de opinión también. Yo podía llevar una opinión a una reunión, pero si alguien me argumentaba, alguien podía perfectamente hacerme cambiar de opinión. Hay una frase que a mí me encanta que es: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Es una buena frase. Sí, desde luego, desde luego. Y es yo creo que frase. se ve reflejado en perfiles como tú. He tenido, pues eso, gente con trayectorias profesionales ya bastante dilatadas y que han tocado muchos palos y les ha ido bien. Y es una cosa que se cumple. También he notado mucho que el optimismo es fundamental. Fundamental, vamos, fundamental. Y la persistencia. También. Y el coraje. El coraje. Bueno, parece que estoy haciendo yo aquí sentando cátedra cuando vengo a escucharte. No, pero que estoy de acuerdo con todo eso. Para mí es importantísimo ser optimista, pero bueno, para ser optimista tienes que creer en lo que estás haciendo. Si no crees, no puedes ser optimista. ¿Crees que hay un componente ético muy importante detrás de creer o no en un proyecto? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Vale. ¿Qué pasa? No, nada. No, estaba pensando en una anécdota, pero bueno, no la voy a... Puedes tirarla, ¿eh? No, bueno, para mí la ética es importantísimo también. Una vez a un directivo le preguntaron qué era la ética para él y dio una explicación larguísima. Yo creo que no hace falta dar una explicación tan larga para saber lo que es la ética. ¿Qué es para ti? Es que yo lo tengo muy fácil, porque la ética es mirarme en cómo era mi abuelo. Entonces yo me veo reflejado en él y sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Pero yo creo que es muy importante la figura del líder, la figura del consejero delegado y tal, y porque de alguna manera casi todo el resto de la dirección se pueden ver reflejados en él. Para ellos es un referente y es muy importante ese componente. Fundamentalmente, y sobre todo,
ser muy consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. Muy consecuente. Yo, por ejemplo, antes has comentado el tema de cómo veía la evolución del negocio de gas y oil y todo eso. Yo creo que, por ejemplo, en el mundo de la energía, sin entrar en temas políticos, porque el tema político, lo de la descarbonización y todos estos temas de la lucha contra el cambio climático, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Pero en el tema de la energía, yo creo que las empresas de energía lo que se tienen que hacer es mirarse al interior y decir, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos transmitir una imagen verde porque esto nos puede rentar? ¿O queremos simplemente cumplir y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta, tanto directas como indirectas, hasta un nivel que podemos decir que hemos cumplido? ¿O queremos ser algo más? Creo que es que las empresas de energía muchas tienen que plantearse que tienen que tener un rol de liderazgo en todo ese tema de transformación del modelo energético hacia un modelo más verde. Y lo que veo es muchas veces todo lo contrario. Veo mucho, me encanta la palabra en inglés, el greenwashing. Veo muchísimo greenwashing. Empresas que anuncian planes de inversión a largo plazo para reducir gases de efecto invernadero, sabiendo conscientemente que no van a ser proyectos bancables, en un momento que no van a encontrar financiación. No. Pero bueno, porque simplemente es lo que les ayuda desde el punto de vista de imagen. Pero ¿quién va a pedir responsabilidades dentro de 10 años si no lo cumplen? Claro. Los accionistas, si han ganado dinero. Y a mí me parece, sin embargo, yo veo un cambio que a mí me parece importante. Por ejemplo, empresas como BP, empresas como Shell, en los últimos 2 años han sido capaces de formular una reorientación estratégica en todo eso. Es decir, pues mira, renovables sí, pero menos. Gas natural, en vez de no, es que sí, que necesitamos el gas natural, también oil, pero sobre todo gas natural. Entonces, yo creo que es necesario ese mensaje o esa formulación verde, pero de tal manera que la sociedad se la pueda creer. Pues yo creo que hay un gran escepticismo en todos nosotros en que se vayan a hacer las cosas que se dicen que se van a hacer. Pues yo creo que BP y Shell, que son referentes, de alguna manera sí están en esa transformación. Decían, mira, no vamos a poder hacer esto y vamos a tener que invertir en proyectos de gas natural, porque si no el mundo se queda sin energía. A mí eso me parece importante también. Entonces, decir y hacer cosas parecidas, pues me parece bien, es importante también. Qué fuerte. Claro, la honestidad por bandera, ¿no? Al final es, bueno, o sea, son un montón de cosas, pero te da confianza de la gente, te permite, pues, todo lo que eso viene, todo lo que conlleva detrás, contactos, interrelaciones, oportunidades, incluso aunque no sea viable, a lo mejor, pues, ahora no es algo que conviene mucho, pero en unos años sí. Que Michael Faraday, cuando le preguntaban por sus investigaciones y todo eso, hubo un lord de estos muy pretenciosos que le dijo, oiga, señor Faraday, esto está muy bien, pero ¿para qué sirve, no? Y le dijo, mire, yo ahora mismo no le veo ninguna aplicación directa, pero le garantizo que los herederos de esta tecnología van a dominar el mundo. Y efectivamente, sí, así es. Sí. Entonces, puede ser un poquito ese enfoque, a lo mejor mirando al futuro, de las cosas que van a decidir el mañana, en las que tenemos responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hay una jerarquía y muchas veces la gente tiene miedo a preguntar a sus superiores, ¿sabes? Yo te digo una cosa, depende de la empresa. O sea, en una empresa como Argelina, el único que habla es el jefe, el único que habla. En una empresa española yo he tenido la suerte de que el consejero delegado que había, que fue además es que fue consejero delegado de CESA, pero fue mi jefe en el centro de investigación, tenía suficiente ventaja, suficiente confianza con él como para hacer cualquier acercamiento y en cualquier momento. Y el segundo, que era el director general de operaciones con responsabilidad en todos los negocios, sobre mí también, es que es ahora mi socio y he sido amigo con él de siempre. Entonces lo he tenido muy fácil. Yo no sé si soy una persona, yo es que lo he tenido muy fácil, entonces en mí confiaban, entonces con poco que les dijera bastaba, porque sabían que no les iba a engañar. Decía, bueno, necesitamos a alguien
que lleve bien a los argelinos, pues Antonio lleva bien a los argelinos. Que tenga mano izquierda con los franceses, pues Antonio tiene mano izquierda con los franceses. ¿Qué haría yo si no hubiera tenido esta relación? Depende de la empresa. Yo creo que cada vez hay más, no lo sé, tengo la sensación, hombre, claro, debe haber cada director general que es un hueso muy duro. Sí, hay gente que es muy dura. Es muy dura. A mí me en el pasó, trato con los empleados. O sea, ¿cómo te puedes acercar? ¿Cómo puedes establecer relaciones laborales? Que al final hemos dicho que es súper importante. En una empresa grande es complicado, es complicado. En la medida que vas teniendo más responsabilidad y vas manejando una cuenta de resultados, es fácil, porque en cualquier momento le pides hablar y va a hablar contigo. Eres el primer interesado. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que mi compañero, mi socio, él era el número 2 de Cepsa, una empresa de más de 10.000 personas. Éramos menos de 100 directivos. Pero al final lo que me he dado cuenta es que todas las relaciones las tengo yo. Porque él lo que se encargaba era de relacionarse a nivel con los accionistas y con los directores, curiosamente. Entonces, si eres un técnico, no vas a tener un fácil acceso al consejero delegado, a no ser que busques algún tipo de aportación, pero claro, es que es complicado, porque imagínate, por ejemplo, que tengas una idea brillante o que conozcas lo que se está haciendo con una posición de riesgo, por poner un ejemplo, y sabes que si se lo dices a tu jefe va a ser el que se lleve los... Claro. Y que se lleve los palos y que luego bueno, los palos o los todo aplausos. Lo contrario, los aplausos. Entonces, muchas veces te apetecería bypassearle y decir, bueno, pero es que si le bypasseas estás muerto, estás perdido. Claro. Entonces, ¿cómo accede realmente? Porque el que tienes arriba, dependiendo de cómo sea, te puede bloquear completamente. Si es un tío como tiene que ser, no, porque entiende que su labor es la de facilitador y que la gente verdaderamente importante es la que está por ahí y va a decir, vente conmigo y se lo contamos juntos. Esto es lo que haría cualquiera. Una persona que mire por el bien de la empresa y que tenga unos principios claro al final. Que sí, y decir, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Eso es desconfianza en uno mismo. Es un tema de falta de seguridad en este. Como tiene falta de seguridad, me lo presenta y yo lo presento. Porque si me voy con de la mano para contárselo a le van a promocionar a él en vez de a mí. Claro, van a ver que... Pero el problema es que cómo haces para pues no sé qué decirte, yo no he estado nunca en esa situación, pero no es fácil, no es fácil. Por seguir preguntándote un poco más, tú que tienes un montón de bagaje, ¿cuáles son los errores más típicos que comete la gente cuando entra en el mundo laboral? Oportunidades que pierde, a lo mejor decisiones que son cruciales y que ya les bloquean la carrera profesional. ¿Que tú hayas visto? Tengo que pensarlo un poco más. En general, los que no tienen una carrera profesional son los que son conformistas desde un principio. Y eso lo ves, también. ¿En qué lo enseguida. Ves? Casi desde la entrevista personal de trabajo. A veces no tomas tú la decisión, pero hay mucha diferencia entre alguien que se acerca a una entrevista, y me pasó, para cubrir un puesto de trabajo, yo tenía un candidato que para mí era el mejor y cambié completamente sobre la marcha. Me dijo la de Recursos Humanos, ve a que te va a gustar. Y cambié completamente sobre la marcha. Conocí a ambos, porque estaban en otro departamento de Cepsa, en electricidad, y querían pasar a gas. Vale. Y fue la entrevista lo que me hizo cambiar. Y desde un momento, ¿por qué? Porque uno clarísimamente se había preparado, se había preocupado de estudiar, de lo que era la empresa, incluso adelantando iniciativas que se podían tener. Entonces, alguien con iniciativa, alguien que busca proponerte cosas, hacer cosas diferentes, y eso me encantó. Alguien dijo, este tío ha estudiado lo que hacemos, y incluso se permite decir cómo podría hacerse alguna cosita, porque estaba en electricidad, pero le íbamos a pasar a gas. Y ambos querían el puesto de trabajo. Y el otro fue una entrevista más normal. Entonces a mí me sorprendió. Digo, este tío clarísimamente va a tener una iniciativa. También fui consciente de que le íbamos a formar y seguramente conociendo a la empresa se nos iba a acabar yendo. Porque la gente buena, al final,
le van a surgir oportunidades y... Hay mucha fuga de talentos. Pichi picha. Si son buenos, depende de la empresa. El coger talento y formarlo, si quieres, es más sencillo, pero luego retenerlo no tanto, tampoco. Entonces, yo creo que muchas veces, y es una pena, se cogen gente con altas capacidades, se les forma y luego se van. Se van porque la empresa no encuentra manera cómo retenerlos. Y eso para mí es una... bueno, tragedia no, pero que no debería de pasar. Por si mi experiencia puede servir para... Pero sí. Bueno, sobre todo para mí lo más importante es eso, que la gente que no le preocupe equivocarse. Y sí, lo que mejor me ha funcionado es intentar motivar a la gente porque te vean a ti motivado. Entonces, si te ven motivado, eso ha funcionado siempre. Y yo creo que en general me han visto motivado. Y cuando he visto que podía desmotivarme, ya no era buen jefe. Pensé que ya iba a dejar de ser buen jefe. ¿Siempre has sido una persona muy positiva y optimista, entusiasta? ¿O has tenido momentos a lo mejor que has tenido que tirar de otros recursos? Y en ese caso, ¿qué recursos serán? No, en general he sido optimista de siempre. De siempre. Bueno, yo creo que ese es no es una capacidad, sino todo lo contrario, es una debilidad también, ¿no? Que bueno, pues dentro de, no sé cómo lo dicen los psicólogos, pero para mí la parte esa afiliativa es la más importante. Entonces, a lo mejor eso también me ha pasado factura porque muchas veces he peleado mucho por la gente, porque para mí lo más importante era la gente. La gente que estaba conmigo era mucho más importante que toda la empresa. Y eso me ha dado también grandes disgustos con algunos. Claro, a lo mejor personas que no pues sí, te han correspondido. Sí. Y esa parte la llevaba mucho peor. La relación personal la llevaba mucho peor con... ¿Y cómo te levantas después de una gran decepción? A mí me cuesta mucho, le doy muchas vueltas a la cabeza porque soy de esa manera de ser, no me gustaría... Lo que he contado es cierto, o sea, yo pensé que en Roma estaba a punto del infarto y luego era todo un ataque de ansiedad por identificar mal, pero a partir de entonces aprendí a separar mucho, es que es importantísimo, separar que cualquier cosa que te pase en el trabajo, o la mayor parte de las cosas, sobre todo a partir de un cierto nivel, que ven que que estás representando una corporación, te atacan porque eres el representante de esa corporación. Si tú ves en eso un ataque personal, y hasta que aprendí que tenía que gestionarlo, fui a un psicólogo para que me ayudara, porque esa parte era lo que más me costaba. Vale, pues ya estamos terminando, ya nos has contado tu historia, hemos hablado de múltiples temas, nos hemos puesto incluso filosóficos. ¿Cuál es tu mensaje para todas aquellas personas que con formación técnica, pero que a lo mejor no saben todas las oportunidades que les brinda el mundo y no tienen un rumbo claro, que al final es un poco el público objetivo del proyecto? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías que tienen que hacer? No te hablo de algo específico, sino más bien una cuestión de actitudes. Bueno, yo primero, todos vosotros pues tenéis, bueno, primero, sois una generación que va a ser importantísima, sí, porque para garantizar esa sostenibilidad del planeta, que es, vamos, yo creo que todos queremos, por lo menos mis nietos o vuestros hijos, tal, pues que hereden un planeta parecido al que nuestros abuelos más o menos nos dejaron también. Entonces yo creo que tenéis un papel muy clave porque luego vuestros hijos son los niños que van a tener que tal, y yo creo que esa parte de los hábitos que adquieran en relación con el ahorro de energía, con un uso eficiente de la energía, es importantísima toda esa parte. Y desde el punto de vista profesional, pues si es que tenéis lo más importante, que es la juventud, o sea, tenéis formación. Yo creo que las empresas ahora y siempre lo que han buscado es talento. Entonces, yo os animo a que os sigáis formando y cada vez más, y que la formación siempre os va a ayudar. Y luego también que no que seáis
que os mostréis flexibles a cualquier oportunidad, porque yo tampoco sabía muy bien lo que era el mundo de la energía, pero pensaba que podía encajar conmigo. Yo no sabía muy bien lo que era el trading. Cuando te hablan de trading, lees un poco, pero realmente no sabes lo que... Entonces, de alguna manera, decía, pues yo creo que puede encajar conmigo, pero te puedes equivocar. Entonces, pues a lo mejor salís de la carrera diciendo, yo quiero trabajar en este tipo de proyectos, pero a lo mejor surge una oportunidad, como decía, en una comercializadora de gas o de electricidad. Es que puede ser vuestro futuro también, y el trabajo en una comercializadora, creerme, es un trabajo más técnico de lo que parece. Se necesitan técnicos, porque vas a hablar, tío, necesitas conocer muy bien las industrias. Estoy hablando de una comercializadora que venda a clientes industriales, no a lo mejor una comercializadora de residencias, de mercado residencial, pero entonces es importante que no descartéis nada, que tenéis tiempo para equivocaros, y que sobre todo intentéis mejorar cada día un poquito. Yo creo que esa es una máxima. A mí me ha funcionado, más o menos, que... Bueno, y mucho más tampoco. Sé que sobre todo no perdáis el sentido de quiénes sois, y vosotros mismos sois los que os conocéis mejor, y no tiene sentido que os engañéis a vosotros mismos. Pero sobre todo eso, que dentro del aprendizaje al final es importante también equivocarse. Mira, yo cuando salí de Cepsa pues también me la he pegado, me la pegué porque ya he aprendido cómo no hacerlo, pero invertí en una comercializadora de energía con otros socios, éramos 10 socios, pero para mí no era mi trabajo principal. Entonces, pues al final todo el dinero que invertí, que no fue poco, pues lo perdí. Luego vendí todo por €1. Cuando fue, no, ¿no? Sí, se lo vendí todo por €1, y porque me pidieron, bueno, pues toma, por €1. Y bueno, como estoy en gananciales con mi mujer, pues fue al notario, y el notario me debió decir, oye, pues no te ha salido muy bien este negocio, ¿no? Digo, bueno, tal, y empecé a hacer bromillas y tal, y luego me decía, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Has perdido dinero, y encima bromeando. Digo, ¿qué quieres que le haga? No voy a estar llorando medio año, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, pues a lo mejor las cosas no salen como queréis, pero que lo importante es intentarlo, aprender, y sobre todo eso, que seáis muy flexibles y muy versátiles. Si sois flexibles, versátiles, sois buenos técnicos con toda seguridad. Si habéis aprobado aquí, sois buenos. Desde luego la base técnica la tenéis, pero la base técnica la tenéis luego que consolidar. Y para mí es importante, más que leer en libros, que por supuesto, y ahora seguramente la inteligencia artificial te puede ayudar muchísimo. Pero vamos, que está bien, pero ya no me acuerdo del verbo errar. Le dije a mi hija, vamos a ver si sabe el primero el presente de subjuntivo del verbo errar. Y me lo declinó, y lo declinó mal la inteligencia artificial. Y oye, pero esto es con Y. Y dice, tienes razón, discúlpalas. Es decir, la inteligencia artificial está bien, pero como... Y no digo que no la utilicéis, creo que hay que utilizarla y os puede ayudar muchísimo, pero lo que es fundamental es hablar con la gente que sabe y demostrarles que queréis aprender. Y si tenéis que apostar por eso, como hicimos, pagándonos viajes nosotros y demostrándoles que nos podíamos gastar dinero y que estábamos interesados, y yo no he disfrutado nunca más que viendo las plantas con gente que la conoce, que la ha construido y que la opera. Y eso para mí es la enseñanza más importante, porque no se te olvida nunca. Qué bueno. Entonces, bueno, seguramente me he ido por las ramas. Como no, está fantástico. Está fantástico. Bueno, pues damas y caballeros, Antonio Melcón, ha sido todo un placer.